eternamente. Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Mientras en algunos lugares del mundo se utiliza a las creencias religiosas como excusa para enmascarar las razones económicas que de fondo enfrentan a sociedades y las llevan al borde de guerras, en otros lugares del mundo se está haciendo el esfuerzo para que desde el diálogo interreligioso se encuentre un camino de consenso, de paz, que nos permita hacer un poco más habitable el mundo en el que estamos. De esas cuestiones interreligiosas, de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, es asesor en el Obispado de la Ciudad de Río Cuarto el padre Raúl Frega, el párroco de la parroquia de Espíritu Santo de Banda Norte y a la vez director del ISMI, que participó entre el 19 y el 23 de agosto en Brasil de este diálogo interreligioso. Está en línea con nuestro programa. Padre Raúl, un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Guillermo? Muy bien. Un gusto poder escucharlos nuevamente y participar de la audiencia. ¿Trajo garoto, padre? No, pues está muy... el tema de cambio es muy difícil. Está duro el tema, en cualquier lado para los argentinos, ¿no? Exactamente. Salvo lo que cubre el centro que me lleva, que es el CAICID, lo otro uno se mide porque los costos son distintos. Sí, me imagino. Padre, ¿en qué consistió este encuentro y qué temáticas abordó? El encuentro del cual participé tuvo dos momentos. Yo soy becario del programa Fellows de este centro del CAICID, que es creado por el rey de Arabia Saudí, que recibió una capacitación en 2022 y quedo siendo parte de su red. Ellos están cumpliendo 10 años de inicio del centro, están haciendo reuniones regionales. En este caso, todos los Fellows que estamos en Latinoamérica, que somos unos 35, de los cuales participamos 20, para una celebración de este aniversario y sobre todo una consulta, porque a ellos les interesa empezar a trabajar dentro de la región latinoamericana. Entonces, analizar las cuestiones propias de Latinoamérica y también su programa formativo. Y a la vez aprovechar para que pudiéramos participar del foro interreligioso del G20, que es un foro que se realiza anualmente en la ciudad donde luego se va a desarrollar la reunión de los presidentes del G20, con la intención de aportar desde la mirada de la fe a las problemáticas globales. Coincide con la descripción que dábamos al comienzo, padre, que muchas veces se utilizan las diferencias religiosas o de creencias para enmascarar las verdaderas razones que ponen en disputa a gobierno, porque ni siquiera son las sociedades. Está pasando muy claramente en Israel, palestinos e israelíes de ambos lados quieren la paz, se encuentran en expresiones culturales, artísticas, sin embargo, sus gobernantes están promoviendo constantemente la guerra. ¿Se está utilizando las creencias religiosas para esto? Sí, el vínculo siempre de religión y política a lo largo de la historia ha tenido diversos matices y aún sigue teniéndolo. Era uno de los temas que se habló sobre el tema de la relación y el vínculo de la sociedad política con la sociedad religiosa, podríamos decir, o los intereses de unos y de otros. Hay una gran variedad, como vos decís, en distintas regiones del mundo, y la coincidencia en muchas de ellas es cómo la religión termina o no influyendo en los conflictos sociales, económicos y también en la cuestión de la paz. Si somos centro de pacificación o la religión termina exacerbando las posturas de división que hay a veces en las sociedades. La intención de todo este foro y de todo este trabajo es precisamente bajar esas tensiones y aprender. Uno de los grandes temas del mundo actual es cómo los gobiernos gestionan la diversidad cultural y religiosa, porque tenemos sociedades cada vez más plurales por el tema de la migración, por las problemáticas hoy no quedan aisladas en una región, sino que empiezan a contagiarse en otras regiones por la gran comunicación que hay. Bueno, hay varios factores que hacen que este sea uno de los grandes temas y fue uno de los grandes temas. El otro, el cambio climático, y otro de los grandes temas es cómo asumir las diversas desigualdades que hoy hay en el mundo.
el lema del foro es no dejar a nadie atrás. Da la impresión que las divisiones van más rápidamente que las buenas intenciones, lo perciben así, no les bajan los brazos eso de todas maneras, padre Raúl. No, hay también buenas iniciativas, que por ahí, como decimos, hay un dicho que dice que hace más ruido un árbol que se cae que 1000 que van creciendo. Entonces creo que hay de las dos cosas. Obviamente que los conflictos son dolorosos. Hay una realidad que se mencionaba allí. 8 de cada 10 personas en el mundo profesa una religión, lo cual tiene dos miradas. ¿Qué pasa? Que el fenómeno religioso a veces no es incluido en los debates mundiales, sobre todo en algunos foros, aunque el paradigma ha cambiado. Argentina creo que está todavía en un vínculo de 1800, entre religión y política, en sociedad y religión. Por un lado eso, y por otro lado, si hay 8 de cada 10 personas son creyentes, ¿qué está pasando? Que los creyentes no influimos para tener el mundo con los conflictos que tenemos. ¿Qué significa eso que acaba de mencionar, que tenemos un vínculo del 1800? Lo escucho medio con interferencias. No, le repreguntaba, padre Raúl, respecto de qué significa eso que mencionó recién, que tenemos un vínculo de sociedad, de Estado y religión del 1800. ¿Qué significa? Sí, porque a veces hablamos de que la modernidad es separar los vínculos, y verdaderamente que es separarlos, pero la gran discusión, que también hubo un aporte muy interesante de un profesor brasilero, es que entendemos por laicidad. Y nosotros tenemos modelos de laicidad importados del racionalismo francés, y en Latinoamérica hay que hacer otros vínculos. Hoy también las organizaciones internacionales buscan un vínculo con lo que se llama organizaciones basadas en la fe, porque los líderes religiosos son los que a veces catalizan muchos movimientos en la sociedad, son los últimos que se van de los lugares, y el vínculo es aquí en Argentina, y lo analizábamos también en la región latinoamericana, es que a veces los estados o los gobiernos quieren usar las religiones como un brazo de extensión, porque la territorialidad que tenemos no la tiene ni siquiera a veces el Estado, pero nos utilizan simplemente a veces como agentes subsidiarios de la asistencia. Pero después, cuando nosotros también queremos aportar a la construcción cívica, porque somos parte de ella, recuerdan la laicidad como una separación absoluta de los vínculos entre tradición religiosa y leyes y sociedades. Y este profesor decía una imagen muy buena. La laicidad puede ser usada como espada que ataque a las expresiones religiosas, o de las expresiones religiosas incluso contra el Estado, o puede ser usado como escudo que proteja tanto al Estado como a las tradiciones religiosas de los fanatismos, ya sea de los fanatismos religiosos o de los fanatismos de un laicismo que quiere borrar de la faz pública la expresión religiosa. Estamos dialogando con el padre Raúl Frega, lo traigo a la realidad local. Hablábamos la semana anterior de la profundización de los problemas sociales, y nos decía Marcelino Estefanía, que tenían en el hogar donde atienden a personas en situación de calle o careciente, cada vez más demanda de adultos mayores que no tienen el alimento para todos los días. Desde su trabajo social en la parroquia, ¿está percibiendo también esto, padre Raúl? Sí, hay un aumento de la necesidad de los adultos mayores, porque son como un ámbito de la sociedad que está más desprotegido por diversas razones. Nosotros la asistencia en Cáritas la sostenemos sobre todo con esa franja de edad, porque creemos que es la más vulnerable en estos momentos. Lo vemos de distintos ángulos, y por eso también el Papa a veces nos invita a trabajar sobre estos temas, no solo el sostenimiento económico y social, sino también vincular. El otro día con los jóvenes de la parroquia fuimos a visitar algunos hogares de ancianos, y yo de que llegué a la parroquia se han multiplicado los hogares y las cantidades de personas que están también en allí, que es otra arista del mismo fenómeno, cómo acompañamos a los adultos mayores en sus diversas problemáticas. Bueno, porque hay un abandono social más allá del estado familiar. Y a veces es un abandono vincular, diría. No sé si
si un abandono total, pero hay paradigmas de la sociedad que después influyen en esto. Digo, si una persona solo es productiva en la medida que aporta el sistema financiero, y una persona que ya está fuera del sistema y del círculo financiero pareciera que no tiene valor, y así un montón de otras consecuencias. Un modelo que exalta la juventud, la eterna juventud, alguien que tiene arrugas y pelo canoso pareciera que fuera una inservible, cuando en otras culturas, y también en la nuestra, los ancianos, bien dicho, no como una forma despectiva, eran los que gobernaban y aconsejaban a la sociedad. Nosotros en la tradición católica los sacerdotes nos dicen presbíteros, que la palabra griega significa anciano, que es el que conduce una comunidad. Esa mirada sobre nuestros adultos mayores se ha ido perdiendo socialmente, y eso tiene consecuencias después en lo social, en lo económico, en la salud, en muchas aristas. Padre, usted había planteado en su momento críticamente el aumento de la conflictividad social traducido en una preocupación por la inseguridad. ¿Ha mejorado esa condición? Ustedes mismos en la parroquia Espíritu Santo habían sido víctimas de hechos recurrentes delictivos. ¿Observa que hay, con la presencia de la Guardia Local, un mejor escenario? Vemos que hay un recorrido en los barrios. Nosotros en la parroquia también somos asistidos a veces, por ejemplo los domingos en misa a la noche suelen estar recorriendo porque hemos tenido también algún tipo de robo en vehículo. Hay como un intento de avanzar en distintas políticas. Este programa que también nosotros los vecinos, yo me sumo como vecino más, porque en un grupo que tenemos hemos estado analizando el programa de ojos alertas, creo que se llama, de la posibilidad de instalarlo. Creo que hay un avance. Evidentemente que son fenómenos multicausales y que si solo nos quedamos en el refuerzo del sistema de seguridad, que es necesario. Otra cosa creo que hay que avanzar profundamente es en la territorialidad de la policía. Yo no soy experto, pero uno lo piensa como parroquia. Digo, si una parroquia está a 30 cuadras de los fieles, y evidentemente que la llegada que vamos a tener en la fe va a ser diversa, y a veces pasa lo mismo con la policía. Si tenemos un destacamento que está a cientos de metros de los lugares de conflictos, hay algo que tiene que ser tejido de otra manera. Insisto, no soy experto, pero con el sentido común uno se da cuenta que la ciudad ha crecido ampliamente, y no sé si los destacamentos, por ejemplo, están distribuidos de esa manera armónicamente. Pero que no basta solamente con esto, sino con otras acciones, con otras problemáticas que están detrás, que es la cuestión social, la posibilidad de trabajo que tienen las personas efectivamente, y el ámbito educativo. Uno cada vez se convence más, y también al haber estado en este foro, de que la educación es uno de los agentes más promotores sociales que existe, y también como factores de protección a una sociedad para diversos conflictos. En el caso de lo que veíamos en el foro interreligioso, la religión, la educación como aquella que posibilita el encuentro cultural. Sí, Padre Frega. En ese sentido, le quiero consultar justamente, hace algunos minutos nada más dialogábamos con Isaac Pérez Villarreal sobre este centro de tratamiento de adicciones que bueno van a inaugurar en Río Cuarto en los próximos meses. Quería consultarle justamente desde la visión de ustedes de la parroquia como cercano al trabajo social en los barrios, si ha sido consultado en estas reuniones que ha tenido el municipio justamente con distintas instituciones, y si usted cree que justamente este nuevo centro va a ayudar a combatir este flagelo que es la droga hoy en día. Sí, en los diálogos que tuvimos con el intendente y los líderes religiosos fue uno de los temas que planteamos, que nos preocupaba a todos, porque ninguno de nosotros está ajeno a la situación y afecta de distintos lugares, no solo en los vínculos pastorales. Creo que todos tenemos amigos y hasta familiares que están afectados por este flagelo. Creo que cualquier centro, cualquier propuesta que se sume siempre es positivo y valorado. Por el trabajo que conozco de los Hogares de Cristo, la posibilidad de centros y sobre todo el trabajo de red institucional es lo que es más efectivo, porque las cosas aisladas no sirven, pero sí, obviamente que un centro nuevo
y después potenciar todo el entramado social que debe ser necesario para solucionar estos temas. Sí, padre, yo lo voy a cambiar de tema, más o menos lo que había mencionado recién, con respecto al programa de Ojos en Alerta, y también mencionando un poco esto, lo que decía recién de el vínculo social, o al menos la batalla cultural y social que hay hoy en día. ¿Cómo ve esta política implementada, teniendo en cuenta que por ahí la sociedad está muy viciada a mirar con ojos prejuiciosos en muchos casos, para denunciar, o al menos denunciar intentos de robo o ese tipo de delitos? ¿Cómo ve usted la implementación de esta política, y bueno, más o menos también cómo se charla esto de la batalla cultural en el diálogo interreligioso? Bien, estoy teniendo grandes problemas por escucharlo, estoy haciendo un gran esfuerzo, espero responder en base a lo que puedo escuchar. Primero, todo lo que es tejido comunitario, que en el fondo creo que esto de los vecinos alertas es ayudarnos mutuamente, yo lo veo positivo. Después, en la practicidad técnica, para decirlo, yo no soy experto, pero el espíritu de que yo te acompaño, nos sostenemos mutuamente, que a veces en los barrios está, si uno se ausenta, el otro le cuida la casa, lo revisa, a veces le deja la llave, todo lo que ayude a que los vínculos sociales nos ayuden, y también no ver a la persona que cae en el delito como un enemigo, pero evidentemente que todos nos tenemos que proteger, y nos pasa acá en la parroquia. Yo he tenido que poner más seguridad, a cambiar hábitos en base a esto. Pero creo que, en primer lugar, yo por lo que he escuchado de los vecinos en el grupo de WhatsApp que tenemos de este sector de Banda Norte, la idea es cómo sostenerse mutuamente y que la tecnología permite un contacto rápido. En ese sentido lo veo positivo. En lo otro que me preguntó del diálogo interreligioso, los temas sociales son profundos. Se trató allí en el foro, por ejemplo, el tema de la trata de personas, que es una cosa que conozco por mi trabajo en su momento con Alicia Toresuti, en cuestiones que supe también abordar cuando fui párroco de Ucacha. Hay problemáticas que nos atraviesan, que son graves, y que nosotros nos quedamos a veces solo con la superficie, pero que las problemáticas están como más en el fondo. El tema de trata de personas tiene un montón de connotaciones, en el trabajo, en lo laboral, en lo sexual, en el abuso de los menores, por ejemplo. Otras cuestiones, las desigualdades económicas y los problemas económicos que privilegian. Tomamos decisiones solamente en base a una planilla económica o en base a las personas. ¿Dónde está la centralidad de las personas cuando se toman opciones económicas en un gobierno? Y así un montón de aristas. La intención de las organizaciones basadas en la fe es poder aportar nuestras miradas y nuestros trabajos para que precisamente las decisiones políticas y económicas que se tomen tengan en cuenta siempre a los más vulnerables. Padre Raúl, gracias por este diálogo. En el final quiero preguntarle, lo debe haber leído, me consta porque he hablado con gente que lo promueve desde una especie de darle un cambio de perfil. Esta semana se cierra la lista de posibles participantes de la votación en el Consejo Deliberante para ocupar el cargo de defensor del pueblo, y he hablado con algunos referentes políticos de la ciudad que aspiran a un perfil distinto del defensor del pueblo, y en ese perfil distinto lo mencionan como alternativa. Pregunto concretamente, ¿se lo ofrecieron, lo hablaron con usted, y de ocurrir esa posibilidad, estaría dispuesto a asumirlo o se lo impide su pertenencia a la Iglesia Católica? En primer lugar, he leído esos comentarios, nunca he tenido una propuesta concreta de ningún partido, y creo que la candidatura de Defensoría del Pueblo tiene que venir de las estructuras políticas que participaron en la elección. Sí. En ese sentido, primer punto. Segundo punto, me honra que piensen en la posibilidad de que yo pueda aportar desde ese lugar, en cuanto que seguramente están reconociendo aportes, trabajos que realizo desde mi función sacerdotal, y también de ciertas opciones personales que alguien puede ver en mi desarrollo tanto en Ucacha o acá en Río Cuarto, lo sostengo. Pero no es mi intención participar de esa manera,
sino del modo en que lo hago, que es acompañando y construyendo a los espacios públicos de la ciudadanía. Lo hago como líder religioso, también como actor social en cuanto a la educación y también a mi formación que he recibido, pero creo que son espacios que tienen que ocupar, en lo que nosotros decimos en la iglesia, los laicos, no es para los ministros. Pero sí me parece que hay que avanzar en este modelo que por ahí a lo mejor desarrollo y llevo a cabo, de que los líderes no estamos ausentes de ciertos debates, aunque eso a veces no le gusta a muchas personas, pero creo que es el modelo que hoy el mundo trabaja, las Naciones Unidas lo tienen, y creo que eso tenemos que avanzar, porque si dejamos solamente en manos de especialistas de la política la gestión de la cosa pública, ya sabemos cómo nos va. Cada uno desde nuestros lugares tenemos que involucrarnos sin pretender con eso querer ser nosotros lo que nos manejemos. Somos agentes políticos todos. Yo me veo como un actor político, pero no de política partidaria. Es decir, que diría que no si se lo ofrecen. No, diría que no porque no creo que sea mi lugar, pero sí estaría dispuesto a acompañar las propuestas de las personas que estén allí presentes. Yo he estado muy cercano de la gestión del último defensor, que es Ismael Rin. Siempre ha sido una persona muy abierta al diálogo en distintos espacios de la defensoría, como también algunas cuestiones desde las municipalidades. Creo que en eso soy consecuente de los espacios que me ofrecen escucha y aporte, lo hago y no me interesa saber de qué partido es, aunque desde la opinión pública después se mire de una manera u otra. Me sorprende porque ya en Ucacha decían que iba a ser candidato a intendente, así que se ve que algún perfil público tengo. Bueno, lo están tentando a lo mejor. Sí, las tentaciones existen siempre, se lo vemos en el Evangelio, pero no puedo decirle que no a las tentaciones. Está bien. Gracias, padre, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. El padre Raúl Frega, dejando en claro también esta cuestión de la posibilidad de... Se lo mencionaba a Frega, pero también a Rosa Katana, también como alternativas no partidarias, ¿no? A mí no me disgusta esa idea, aunque es parte de la política, la Defensoría del Pueblo, y que ese es el problema también, ¿no? El intendente tiene inspectores que va a hacer, ¿no? Él sabe que va a hacer, si va a cumplir los pactos preexistentes entre radicalismo y peronismo, de que cuando gobierna uno, el otro tiene la Defensoría del Pueblo. De esos pactos participó hasta el propio Guillermo de Rivas, Llamosas y Rins, ¿no? El intendente fue Llamosas, peronista, el defensor del pueblo fue radical, Ismael Rins, producto de esos pactos preexistentes. Ahora algunos creen que sería la oportunidad de que se rompa ese pacto y que el intendente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Opte por un candidato que lo puede hacer. Mientras no sea peronista, lo puede hacer. Veremos, ¿no? Si me dicen a mí, no soy optimista respecto de que haya vocación de ir hacia un lugar político distinto. Soy un pesimista informado, ¿no? Por eso no lo creo, porque ven a la Defensoría del Pueblo como un reducto de militancia, ¿no? Y de un acuerdo no vaya a ser cosa que nos salga un defensor del pueblo demasiado crítico con la gestión municipal y nos compremos un problema. Porque ¿qué pasa? Cuando vos no tenés una posición sólida, las oposiciones empiezan a surgir de otros espacios de expresión política, social, no partidaria. Política, social, no partidaria. Y ese es el riesgo al que no quieran exponerse. La verdad de estos asuntos va a quedar definitivamente establecida cuando conozcamos a quién le vota el oficialismo. El oficialismo en el Consejo Deliberante, porque son esos votos los que se necesitan.